Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a compartir un material muy importante y bueno, que vamos a nombrarlo como Canlepexiloba. Repetimos, Canlepexiloba. Aprende estos verbos. Este nombre lo obtuve de Facebook y también de un gran amigo que tiene el nombre de su canal como Glotal y así aparece en Facebook. Y pues bueno, este material lo considero muy importante y aquí habla justamente de 5 palabritas que es muy bueno ir practicando. Entonces aquí dice Pexilob, que significan verbos, y el primero se refiere a Baatel, que es pelear. Luego tenemos a Bab, que es nadar. Alcab, que es correr. Tukul, que es pensar. Gelel, descansar. Bon, pintar. Esto lo vamos a combinar con Koosh, Koosh que significa vamos. Y vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, Koosh Baatel. Koosh Baatel, vamos a pelear. Koosh Bab. Koosh Bab, vamos a nadar. Koosh Alkab. Koosh Alkab, vamos a correr. Koosh Tukul. Koosh Tukul. Esto se refiere a que si a lo mejor tienen algún plan de trabajo y que pues todavía tienen duda de que antes de tomar esa decisión, entonces a lo mejor combinamos esta palabra Koshtukul, dice vamos a pensar. Y a lo mejor el día de mañana te puede dar una respuesta, a eso se refiere. Koshtukul, vamos a pensar. El siguiente sería Geelel. Geelel, que significa Koosh Geelel, vamos a descansar. Koosh, vamos. Geelel, a descansar. Bien, pues bueno, es esta parte de Geelel. Pues bueno, cuando ya estamos cansados después de que venimos de una jornada de trabajo, pues es justamente que tenemos que estar descansando, ¿no? Y por último tenemos Kooshbon. Kooshbon, vamos a pintar. Si quiere, repetimos rápidamente lo que dice esta. Koshbatel, vamos a pelear. Koshbab, vamos a nadar. Kosh Alkab, vamos a correr. Eso para los que les gusta hacer ejercicio y bajar la grasa en Satsats. Kosh Tukul, vamos a pensar. Kosh Geelel, vamos a descansar. A lo mejor después de que caminaste 5 kilómetros y requieres echar un descanso. O también Kosh Geelel podemos usarlo también para una siestecita. Y por último, Kosh Bom, vamos a pintar. Bueno, este material se ve muy interesante gracias a Glotal. Se ven las figuras muy atractivas, llama la atención y creo que es una manera como podemos aprender en la lengua maya. Y pues amigos, este es un video muy corto. Agradezco mucho por estar atento y pues las ganas más que nada de aprender con la lengua maya. Y pues qué más les pido, si usted no se ha suscrito en este canal, pues los invito a que se suscriban, la otra lo compartan con amigos que a lo mejor sepas que estén interesados en aprender esta lengua tan hermoso que es la lengua maya. Pues bueno, les mando saludos, Kananta Baesh, cuídense, Tujel Quintahuetelesh, hasta pronto.